Bien, queridos hermanos, es un gusto poder estar con ustedes nuevamente compartiendo este momento y contarles un poquitito cómo las ideas van dando vuelta dentro de mi cabeza cuando, cuando el Señor va trayendo a la memoria cosas que uno ha escuchado, cosas que uno ha leído. eh, el Señor empieza a poner ideas, indudablemente el Señor pone temas y, y uno se entusiasma porque entiende que esto edifica, lo edifica uno en primer lugar y luego puede ser usado por el Señor para edificar a la iglesia. Y el Señor fue poniendo temas y fue poniendo ideas y van creciendo y llega un momento en que me doy cuenta que una reunión no alcanza. Entonces ahí es cuando uno tiene que organizar. Y cuando entiende que es un tema muy vasto, muy amplio, muy enriquecedor, que no alcanza un martes, es cuando tiene que decidir, no, prefiero poco, aunque después lleve más tiempo, a mucho y que no quede en claro. Y, y me obliga a hacer una introducción, que no es precisamente el pasaje que después, a lo largo de los próximos meses, si el Señor lo permite, iremos abordando, pero sí una introducción que nos ayuda a entender lo que vamos a ver. Y es Colosenses capítulo 1, la carta del apóstol Pablo a los hermanos que se reúnen en Colosas en el capítulo 1, en el versículo 9 en adelante. Dice así la palabra de Dios: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Queridos hermanos, cuando leo la Escritura, me gusta hacerlo o bien subrayando la Biblia, y con los años termino subrayándola tanto que ya no tengo más lugar para subrayar, o hacerlo con un papel al lado y ir escribiendo, porque es una técnica que me ha dado resultado en la medida que yo leo, el Señor va poniendo eh, ideas y pensamientos y me ayuda para organizarme. Y cuando empiezo la lectura de este pasaje, lo primero que me detengo con la mirada es lo valioso de que un día nosotros hemos oído. Así como el apóstol Pablo hace hincapié en que un día oyó y que ese oír acerca de los hermanos lo motivó a orar. Nosotros también tenemos que reconocer que un día hemos oído un mensaje, hermanos, que cambió nuestra vida. ¿Para qué hemos hecho con ese mensaje que hemos recibido? Indudablemente, uno de los cambios tiene que ser precisamente el tema de la oración. Nuestras oraciones han cambiado. Tal vez en nuestra vida éramos
o no religiosos, y tal vez podíamos tener alguna práctica, alguna conducta similar a una oración, tal vez algún rezo, pero indudablemente cuando oímos la voz del Señor en el corazón, entendimos que no solo podíamos escucharla, también podíamos hablar con este Señor maravilloso. Y lo importante es que Él no cesa de orar, y le creo. Creo que realmente Él lo hacía así como orando en todo tiempo, como decimos que realmente hay que orar. Y esa oración indudablemente estaba llena de gratitud y esa oración seguramente estaba llena de alabanza, pero al mismo tiempo la oración puede tener un componente que es pedir. Y nosotros, hermanos, hacemos bien en reunirnos para orar, para agradecer, para alabar y para pedir, para pedir. Por supuesto, no siempre pedimos bien, no siempre pedimos como conviene. No siempre pedimos para que la gloria sea a nuestro Dios. Y por eso a veces nuestras oraciones no son contestadas. Y tal vez uno tiene que aprender del modelo del apóstol Pablo, porque él dice que él oraba y pedía. ¿Para qué? Para ser llenos del conocimiento de su voluntad. Y yo voy tomando nota de eso cuando lo leo, llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué interesante, hermanos, esto. Oraba para que los hermanos en Colosas sean plenos, sean llenos, sean completos en el conocimiento de la voluntad de Dios. No pasa por un conocimiento superficial de la Escritura. No pasa ni siquiera por un conocimiento profundo, pero sin una vida atrás que pueda respaldar ese conocimiento. Él está hablando de un conocimiento en toda sabiduría. Y cuando pienso en la idea de un conocimiento en toda sabiduría, es lo que hoy llamamos información. Ahora, qué interesante, tal vez cambiando un poco las palabras. El apóstol Pablo dice que tenemos que ser informados a través de una inteligencia espiritual verdadera. Y qué interesante el contraste, hermanos, de este siglo XXI que nos toca vivir, donde la mayoría de las personas prefieren ser informados a través de una inteligencia artificial que sabemos que no existe, que no es verdadera, que se nutre de opiniones no todas verdaderas, que se nutre de información que puede ser falsa. Pero el ser humano globalmente está teniendo una tendencia a priorizar. No digo que no la podamos usar, pero hay que usarla con madurez e inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que esta inteligencia artificial no verdadera pueda querer suplantar a esta información que solamente viene de una inteligencia espiritual que es verdadera. ¿Y en qué consiste? En conocer a Dios. Y ese conocimiento de Dios requiere de nosotros una responsabilidad. Ahora, el apóstol dice que quiere que seamos llenos de este conocimiento, pero no para llenar nuestra mente, no para empacharnos de conocimientos. Él es práctico. Entonces, él insiste en que tenemos que andar como es digno del Señor. Por lo tanto, esta inteligencia espiritual verdadera que proviene de lo alto
modifica nuestra forma de actuar, modifica nuestra forma de hablar, modifica nuestra forma de relacionarnos con los demás, con el prójimo. Es decir, hace que nuestro andar sea digno del Señor. ¿Y cómo es un andar digno? El apóstol lo dice claramente ahí en el versículo 10, agradándole en todo. Es decir, tenemos esta capacidad espiritual acompañada de esta información que viene de una inteligencia espiritual verdadera de lo alto, que nos ayuda a que llevemos fruto, por ejemplo, a que nuestras vidas, desde que conocemos al Señor, no sea una vida vacía, no sea una vida estéril, no sea una vida sin contenido. Por el contrario, quiere que nuestra vida lleve fruto. Por supuesto, un fruto de toda buena obra, no hecha en la fuerza de la carne, sino en el poder del Espíritu. Por eso dice, conforme a la potencia de su gloria, no conforme a mi capricho, no conforme a mis ideales, no conforme a mi orgullo, no conforme a lo que yo creo que es correcto, sino que se sujeta totalmente a la potencia de su gloria. ¿Y cómo sé que es así? Porque ese fruto y esa obra tiene que ir acompañada de paciencia y longanimidad. Y creo que a veces esto falta. A veces no tenemos paciencia. Y a veces lo notamos en el trato unos para con otros. Como que nos olvidamos de la manera en que el Señor nos trató. Y nos olvidamos que el Señor espera que nosotros tratemos a los demás de la misma manera que Él nos trató a nosotros. Y dice en el versículo 12, con gozo. Esto no tiene que ser, hermanos, algo que traiga una carga en el corazón, no tiene que ser algo pesado. Por eso el Señor llamó, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y en realidad yo los voy a hacer descansar, porque cuando llevamos esto en el poder del Señor, es con gozo, es con alegría, es con un corazón agradecido. ¿Y por qué agradecido? Porque dice que nos hizo aptos, aptos, para participar de la herencia de los altos en luz. Y hermanos, esta es la frase por la cual yo incluí esta porción como introducción a lo que el Señor sí permite, veremos más adelante, aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quién es el que nos hace aptos? El Señor, nuestro Padre de los cielos. Porque Él es el que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. A veces esta frase la leemos muy rápidamente, hermanos, y no nos detenemos a considerar en nuestra propia vida qué significaba estar en la potestad de las tinieblas. Es un lindo ejercicio hacer ese recordatorio. Pero el Señor no nos deja en esa situación, nos quiere trasladar al reino de su amado Hijo. ¿Por qué? Porque en Él tenemos redención, en Él tenemos el perdón de los pecados. Hermanos, qué bien que hacemos cada martes cuando nos reunimos para orar. Empezar dándole gracias. Empezar a reconocer que si no fuera por su sangre, si no fuera por eso que Él derramó, por ese precio que Él pagó, nosotros no estaríamos, hermanos, en este lugar. Qué lindo es pensar, hermanos, que esta noche puedo decirle al Señor, Señor, yo no merecía ser apto, pero vos quisiste hacerlo así. Él administró todas las cosas de modo tal
que en su plan de redención incluyó a alguien que no tenía condiciones ni aptitudes y que no las tiene, y me hizo apto y te hizo apto. Participar de la herencia. Hermanos, ¿a qué herencia se refiere? Cuando uno mira la escritura, indudablemente uno piensa en la herencia a largo plazo. Y esto es lo que me estaba dando vuelta en la cabeza. ¿Será que solamente el Señor está pensando en esa herencia? ¿Será que solamente tengo que pensar en el cielo? ¿Será que solamente tengo que pensar cuando esté delante de Él? ¿Qué es lo que Él me permite ahora? Si Él me dice que me ha librado de la potestad de las tinieblas, ¿por qué hizo eso el Señor? Porque Él sabe, y yo recuerdo que cuando yo estaba en la potestad de las tinieblas adormecen. Y Él no quiere creyentes adormecidos. De hecho, la Escritura dice, y muchos duermen. Y tiene que gritar, despiértate tú que duermes. Nos ha quitado de las tinieblas que ejercían un poder. ¿Cuál? El de adormecernos. Ahora, las tinieblas cumplen otra función. Las tinieblas son muy apropiadas para ocultar. Por eso el ladrón busca la noche, cuando nadie lo ve. Y el Señor dice que nos ha sacado de las potestades de las tinieblas, precisamente porque ahí es donde nos acostumbramos a esconder cosas. Y éramos hábiles en eso. Pero nos ha trasladado a un reino de luz, porque Él es luz. Y donde está Él, las tinieblas no pueden estar. Por lo tanto, no solo la luz alumbra y no deja dormir, sino que al mismo tiempo la luz permite que las cosas no estén ocultas. Y qué bueno, porque cuando algo queda en evidencia, se lo podemos llevar al Señor con tranquilidad, con confianza, con una confesión sincera. Hermanos, yo no sé si a ustedes les pasaba, pero yo me acuerdo que esas tinieblas, y uno dice, bueno, pero ¿qué tinieblas vos podías llegar a tener con tu edad, con tu adolescencia, 13, 14, 15 años? Hermanos, nadie puede negar que la potestad de las tinieblas aflige y deprime al ser humano. Y yo creo que es así, si no, ¿por qué será que ha aumentado la tasa de suicidios en adolescentes y en jóvenes? ¿Por qué algunos se castigan físicamente? Porque viven afligidos y viven deprimidos y las tinieblas facilitan eso. Ahora el Señor nos ha sacado de esa potestad. Por lo tanto, Él no quiere que estemos deprimidos, Él nos quiere gozosos, Él nos quiere felices. Ahora, hay algunos que se han acostumbrado tanto a las tinieblas que encuentran fascinación, gusta, las tinieblas le gustan. ¿Vieron cuando uno escucha, yo prefiero la noche? Se acostumbraron a ser criaturas de la noche, criaturas de las tinieblas. Y el Señor nos ha sacado de esa potestad, porque no nos tiene que fascinar eso, no nos tiene que atraer lo que atrae al mundo, porque el mundo se caracteriza, hermanos, porque rechazó la luz de Cristo. Y nosotros cada vez que nos reunimos damos gracias al Señor que su luz nos alumbró. Y ahora es Él el que nos fascina, es Él el que nos impresiona, es Él el que nos cautiva. No solo nos atrae, nos enamora, es Él. Y hermanos, a veces las tinieblas sirven para dar
valentía a los hombres. Yo encontré a lo largo de mis años muchas personas que esas tinieblas hacen que se sientan más fuertes, más poderosos, más orgullosos, más vanagloriosos. Se sienten valientes, se sienten con autoridad y con poder para llevarse a todos o a todo por delante. Esa valentía es la que te hace ser rebelde a Dios. Esa, esa valentía es la que te hace desobedecer a Dios, contradecirle a Dios y pecar contra Dios. Para el Señor dice, los he sacado de las potestades de las tinieblas. Nos ha trasladado a un nuevo lugar. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, qué maravilloso que le pertenezcamos a Él. Qué maravilloso es que ya entendiendo que Él nos salvó, entendiendo que Él pagó el precio, entendiendo que Él nos rescató y siendo conscientes que aún estando en la limitación de nuestra carne, vamos a seguir fallando. Sin embargo, nos trasladó tiempo pasado. Ya estamos en Cristo, ya anticipadamente disfrutamos de los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque con Él estamos sentados en esos lugares maravillosos. En Él tenemos redención. Por eso hay tanto aprecio y valor por la sangre de Cristo. Tal vez algunos discuten, ¿a quién le pagó el precio? Y la gente prefiere entretenerse en la filosofía de la discusión. Algunos dicen que el precio se le pagó a Dios. Cristo derramó su sangre y pagó ese precio a Dios para rescatarnos. Pero por otro lado dicen, sí, le pagó el precio a Dios, pero en realidad éramos esclavos y prisioneros de Satanás. Entonces otros prefieren decir, no, 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 bueno, el precio se le pagó a Satanás, que recibió el precio de rescate. Pero la pregunta es, ¿qué le debía Dios a Satanás? Absolutamente nada. Por lo tanto, mientras la gente prefiere discutir y filosofar en eso, nosotros hermanos hemos sido tocados por el Espíritu y nos ha hecho entender cosas y hemos recibido una inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que escudriñando las Escrituras podamos entender qué significa herencias, herencias en el Señor. Hermanos, para ir terminando, cuando leo el Evangelio de Juan, evangelio que me apasiona, yo observo que los 12 primeros capítulos, el evangelio se dedica a explicar el ministerio de Cristo, es decir, cómo fue su ministerio público. Pero a partir del capítulo 13, 14, 15 y 16, 4 capítulos, hermanos, un montón, 4 capítulos. 4 capítulos extensos, 4 capítulos colmados de eventos importantes. Transcurren en pocas horas previas a la ejecución del Señor. Cristo se toma el tiempo de reunirse con los suyos. Ya no tiene nada que enseñar a los fariseos, a los escribas, a los gentiles,
a los judíos, ahora se va a dedicar a los suyos. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Porque necesitaban empezar a entender la herencia. Y la herencia, hermanos, no está solo en los cielos. La herencia es el legado, es la enseñanza que Cristo les dejó en esos 4 capítulos. Cosas que, si el Señor lo permite, las vamos a ir descubriendo a medida que avancemos en los distintos capítulos. Vamos a entender cómo parte de ese legado fue el amor. Vamos a entender cómo parte de ese legado fue una promesa maravillosa de la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a ver, si el Señor lo permite, cómo parte de ese legado es la paz. El Señor se toma el trabajo de hablarles. Me imagino las dudas, me imagino las inquietudes, me imagino los miedos y me imagino al Señor sentado en esa mesa hablándoles y diciéndoles, queridos, esto les dejo. No solo estoy pensando en el cielo, estoy pensando en lo que les voy a dejar mientras estén aquí en la tierra. Y hermanos, ese legado que ellos recibieron es nuestro legado también. Por eso tenemos que entender la importancia de permanecer en el verdadero y no en lo artificial, en lo falso, en lo mentiroso y en lo engañoso del mundo. Tenemos que entender cómo aún el trato, el amor mutuo y el respeto es parte de ese legado y que a veces eso lo dejamos de lado y no se manifiesta tanto en la iglesia como tendría que manifestarse. Parte de ese legado fue la oración y a veces sentimos que la iglesia ora poco, quiere decir que no estamos disfrutando plenamente de este legado. Por eso, queridos hermanos, para terminar, que el Señor nos ilumine, que su Santo Espíritu nos capacite para poder comprender la profundidad de estas bendiciones, de esta herencia, de este legado, de esto que Él nos dio. El año pasado estuvimos viendo el legado en las clases y es muy importante el legado generacional, lo que una generación le deja a otra. Es importante estar dispuestos a dar un legado, entregar un legado, pero también estar preparados para recibirlo. Pero mi mente voló más allá. Y si yo no estoy aprovechando realmente en plenitud el legado que el Señor les dejó a sus discípulos, que el Señor nos ayude para poder vivir de tal manera que glorifiquemos al Señor en todo y al mismo tiempo que estemos aptos, como dijo Él, para participar y disfrutar de su herencia, empezando aquí en la tierra y siguiendo por toda la eternidad en los cielos. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga. Amén.